en su asiento, en los bancos tienen para poder asistir a estas conferencias que hemos organizado. También, junto con Marisa, que es la comisaria, hemos organizado dos exposiciones. La primera, sobre la persona de don Pedro y sus papeles, por así decirlo, más particulares, aquí en la Abadía de Sacromonte. Y en febrero, a partir del 23 de febrero, en la Sala Zaida, en Puerta Real, donde exhibiremos también piezas, la mayoría de ellas inéditas, sobre don Pedro de Castro. Por así decirlo, pues sería el pistoletazo de salida de los eventos que en torno al cuarto centenario de la muerte de don Pedro de Castro, la Abadía de Sacromonte está organizando. Pero te digo unas palabras sobre su personalidad de profesor e investigador, porque hace 30 años que nos conocemos. Ellos, todos jóvenes holandeses, vinieron a Sacromonte en la década de los 80, perdón, de los 90. Y entonces nos atendía Vicente Redondo Toro, el gran archivero de esta casa, y con él hicieron una amistad, de tal forma que cuando volvieron después de la muerte de don Vicente, en 2007, quisieron ir al cementerio para rezar al responso por su alma. Yo os acompaño. Habéis visto que hablo en plural, a pesar de que solamente sea Gerald el que esté hoy aquí. La razón es que su compañero del alma, Peter Schoen, que siempre ha venido con él, y los dos al unísono han investigado en los fondos del archivo del Sacromonte, falleció repentinamente el 28 de julio de 2021. Por tanto, a Peter, que es una persona muy querida también en esta casa, una personalidad fascinante, a Peter le mandamos el sentimiento más agradecido nuestro, nuestra admiración por su amistad, por su simpatía y por su trabajo. Y como estamos en un lugar sacro, también pido por ti para esta oración. Gerald Albert Villen es profesor de Ciencias de las Religiones en la Universidad de Ámsterdam. Peter lo era en la Universidad de Leiden. Los dos investigadores, amantes de Sacromonte, son coautores de esta edición crítica que nos presenta en solitario físicamente Gerald. Gerald ha estudiado las religiones en relación con las religiones de Europa y del Magreb, y también toda la literatura mudéjar en aljamiado y en árabe. El libro que presenta es una edición crítica, es la primera sobre estos documentos tan misteriosos que son los libros rubios. Los hallazgos que se realizaron aquí en Valparaíso y luego antes de la Torre Turbiana encendieron una polémica enorme en los siglos XVII y XVIII. Y no han perdido actualidad, a pesar de que fueron esos años los más fervorosos, diríamos, pero también en el siglo XIX y XX y luego del XXI hay mucho interés por estos libros enigmáticos del Sacromonte, los libros Krumbeł, y por el pergamino de la Torre Turbiana. Ha habido muchos estudiosos, se ha escrito una abundancia sobre eso, pero todos los estudios han tenido una carencia,
disfrutaron más de la Bahía del Sacromonte. En el año 2003 vinieron, después de la venida de los libros, y hablaron con el arzobispo de Granada, con Javier, ahora arzobispo Bento, y cuando vio su preparación científica, cuando vio su prestigio internacional y su amor al Sacromonte, les dio amplia licencia para tratar los libros originales. Y de acuerdo, llega el Señor también la mañana que los llevé a la caja fuerte para ver los libros. El semblante se les notaba que estaban en contacto con algo que ellos habían apetecido siempre. Era como que tenían la presa deseada en las manos. Efectivamente, ellos, a la vista de aquello, intensificaron sus medidas y el año 2010, en la primavera del año 2010, estuvieron casi un mes en el archivo cada mañana estudiando los libros propios. Yo les llevaba de la caja fuerte cada día una escatola. La escatola es la caja en la que vinieron del Sacromonte Vaticano, con los libros, las hojas dentro, en bolsitas de papel de seda. Y ellos, pues, los estudiaban, los clasificaban, los leían, los traducían como entendidos en la materia. Por tanto, fueron pioneros y son pioneros en el conocimiento de los libros propios in situ y originalmente. Como llevan 10 años o más preparando este libro. Bueno, pues el año 2019 ya nos dieron una conferencia en Nuevo Inicio, como una primicia del trabajo que hoy culmina. El libro ha sido publicado por la editorial Brill, la prestigiosa editorial Brill, y ya nos revelará si era su contenido. Desde luego hay una traducción de los libros propios, auténtica, y hay imágenes de todos ellos. Ojalá el libro ahora escrito en inglés se presente y lo podamos adquirir en castellano ya traducido. Habla un perfecto castellano, por tanto, no hay problema ninguno. Y este acto es un acto de un gran nivel, por ser la primera edición crítica de los libros sobre los que tanto se ha escrito. En adelante, los estudiosos de los libros propios tienen que contar con esta obra como base imprescindible. Hay que partir de aquí, porque es la base fundamental del estudio de estos hallazgos de los cuadrados. Su obra va a dar luz al contenido y a la pretensión de los libros propios y va a terminar el episodio de la vida, un episodio tan importante porque se expresaba el problema de convivencia morisca que había en Granada y también porque centró a Granada como centro, como foco de atención del reino y del Vaticano. Y además, esos hallazgos remiten de alguna forma a los orígenes del cristianismo. Pues gracias, gracias, Peter. Os agradecemos la abadía, os agradecemos vuestra sabiduría y vuestra generosidad. Os pido disculpas por mi voz abrumada, aunque uno está apuntalado por todas partes, sin embargo, la casa hace
señores y señoras. Espero que me oigan bien. Sí, todos. Bien, los libros plumios del Sacromonte y Pergamino de la Torre turquiana representan un rico tesoro que ha suscitado mucho debate, mucho polémica en Europa a lo largo de los años. Para la interpretación de estos textos difíciles, las autoridades religiosas en Granada buscaron eruditos y estudiosos de árabe de muchos lugares, desde España, empezando con los moriscos granadinos Miguel de Luna y Alonso del Castillo, hasta Oriente Medio y el norte de Europa. El libro que hoy presentamos es el primer estudio con edición crítica y traducción de todas las láminas de plomo originales encontradas en las cuevas del Monte Valparaíso y del Pergamino de la Torre turquiana, estructura situada en el corazón de Granada y supuestamente un resto de la antigua mezquita mayor. El pergamino se encontró dentro de una caja de plomo al derribar la parte superior de la torre en 1588 para construir la nueva catedral que se levantó en el mismo lugar y que aún lo ocupa. Los libros plumios aparecieron entre 1595 y 1599 en la colina que se llama Valparaíso, luego el Sacromonte. Los últimos 3 libros encontrados, los números 20 hasta 22, quedaron en manos de un granadino desconocido que acabó cediéndolos al secretario del rey Felipe III en 1606. Desde 1606 en el título del libro. Los 22 libros varían en extensión, desde unas pocas láminas a todos más extensos, algunos hasta divididos en 2 partes. 2 de ellos, el número 5 y 9, son copias del mismo texto con ligeras diferencias que presentamos en nuestra edición crítica como texto único con sus variantes. Y aquí los títulos que son originalmente en árabe, pero lo traduzco en castellano, de los libros en el orden en que se encontraron. Los 22 libros. No voy a leer todos, pero para dar una impresión, los fundamentos de la religión por Tish'un ibn Attar, discípulo del apóstol Jacobo. Es decir, Tish'un es Tesifón, ibn Attar, pero en árabe Tish'un. Libro de Tish'un ibn Attar sobre la venerable esencia. Son 2 libros sobre teología. Oración y amuleto contra todos los males de Jacobo, hijo, se dice en los plomos, de Shaykh al-Zabali, el apóstol. Entonces es un libro que se llama, trata de la misa, el ritual, libro de la forma de la misa por Jacobo el apóstol, escrito por su secretario Tish'un ibn Attar. Entonces, Tish'un, el secretario de Jacobo, Santiago. Libro honrado y bendito apóstol Jacobo ibn Shaykh al-Zabali sobre la admonición a los apóstoles y el consejo de estos sobre él. Luego, libro 6, el llanto del apóstol Pedro, el vicario, después de haber negado a su Señor Jesús en el momento de su crucificación. Un libro importante, número 7, libros de las calidades sobresalientes y los milagros de nuestro Señor Jesús y de su Madre, la bendita Virgen María. Libro de los más potentes instrumentos del poder de la clemencia y justicia del universo. Es en 2 partes. Parte 1, el número 8, y parte 2, el número 10, como se ve. El 5 es otro ejemplar de nuevo, o en otras palabras, nuevo es otro ejemplar del 5. Entonces, el mismo texto. 11 es un libro que trata de la historia del sello de Salomón, que es tan importante dentro del corpus de los textos de los libros plumios.
un libro sobre las bendiciones de la morada de la paz y los castigos de la morada de la vergüenza, por Cecilio ibn Abdillah, discípulo del apóstol Jacobo. Libro de la naturaleza y el poder del ángel por Cecilio. El 12 trata del infierno y del paraíso. Libro de los dichos sabios sobre la religión, máximos, narraciones éticas. Libro de la historia de la esencia del Evangelio, número 15, que refiere al número 17, que es un texto clave de la esencia del Evangelio. Entonces tenemos también 16, libro de las conversaciones íntimas de la Virgen María, también un libro muy importante dentro del corpus. Los últimos, libros de regalos a los siervos de Dios que creen en la esencia del Evangelio, con 8 preguntas hechas a María Redentora. Entonces tenemos 2 libros que ambos se llaman Libro de los enormes secretos, 19, con imágenes, y el último libro de los enormes secretos del gran concilio que vio el apóstol Jacobo en el Monte Santo, escrito a sus órdenes por su discípulo Cecilio. Luego 20 y 21 son 2 libros que tratan de las cualidades sobresalientes del apóstol Jacobo y sus milagros durante sus viajes. En mi presentación esta tarde voy a tratar un par de temas que también encuentran en el librito que puedes encontrar en sus sitios. Los temas son: ¿por qué estudiar los libros plurios y el pergamino juntos? La importancia de una edición crítica y una traducción crítica, los conceptos principales y cómo se desarrollaron, el significado islámico de la geografía en los libros plurios, la función y la meta de los libros plurios, la autoría y algunas conclusiones y agradecimientos. Empiezo con ¿por qué estudiar los libros plurios y el pergamino juntos? Según hemos demostrado en nuestro libro, existía una relación estrecha entre el contenido del pergamino y los libros plurios. Estamos editando los 2. Mantenemos que todos los documentos juntos representan 2 fases de un intento por uno o más autores anónimos de dar voz a un mensaje islámico, profético y escatológico en curso de desarrollo, el cual explicaré en más detalle. Los documentos se pueden fechar entre la segunda rebelión de los moriscos granadinos, la de las Alpujarras, y el final del siglo XVI o comienzos del siglo XVII. Sus autores eran criptomusulmanes cuya existencia religiosa, social y política estaba amenazada por la represión y una posible expulsión de España. Aquí se encuentra un plomo central dentro de este corpus, un folio de la esencia en árabe hakika del Evangelio, en que se encuentra en el Concilio de Salomón esta profecía central. Un futuro en que se desarrolla el conocimiento y la significación de la esencia del Evangelio. La importancia de una edición crítica y una traducción crítica. Juan Sánchez ya ha hablado sobre este tema. Antes de abordar los mensajes religiosos de los libros plurios, hablaré brevemente de su descubrimiento y el del pergamino. Es muy probable que sus autores buscaran atraer la atención de las autoridades religiosas cristianas. El pergamino, descubierto por obreros en la Torre Turpiana en 1580, estaba escrito en castellano y árabe y venía acompañado de reliquias.
un hueso de San Esteban y un velo que habría pertenecido a la Virgen María, según el pergamino mismo. El pergamino llevaba la firma en árabe de Cecilio, que, según la leyenda de los 7 varones, fue el primer arzobispo de Líberis. Antes del descubrimiento de los 2 primeros libros plumbios en 1595, habían aparecido unas placas en latín que conmemoraban a los mártires muertos en el Monte Valparaíso, y los títulos de los 2 primeros libros descubiertos estaban en las 2 lenguas, latín y árabe. Y aquí hay el cubierto del primer libro, el libro Fundamenti Ecclesiae, Kitab Kawe et Adin, el primer lámina y cubierto frontal, título en latín, como se ve. En ambos casos, los entonces obispos, Juan Méndez de Salvatierra para el pergamino y Pedro de Castro para los libros plumbios, llamaron a intérpretes de árabe. Todos los que participaron produjeron traducciones interpretativas en que dominaba la convicción que estos documentos eran auténticamente cristianos primitivos. Esta línea de traducciones continuó después de la muerte de Pedro de Castro el 20 de diciembre de 1623, sobre todo en el caso de la traducción española de casi todos los libros, hecha bajo la supervisión del tercer marqués de Estepa, Adam Centurión. Y Estepa fue un apasionado defensor de su carácter auténtico cristiano. Pero entre los que manejaron los libros plumbios y el pergamino había también disidentes. Entre ellos, el erudito de la Biblia, Benito Arias Montano, científico importante, que vio el pergamino y algunos de los plumos, y el cristiano oriental Marcos Dobelio, Mucus Abdul-Ami. Como hacemos constar en nuestra edición, los traductores que trabajaron para Estepa no empezaron desde cero. Pudieron aprovechar los plomos originales con sus transcripciones existentes y tal vez consultaron las primeras traducciones hechas por Alonso del Castillo y Miguel de Luna, con otros también. La traducción española patrocinada por Estepa fue la base de la edición publicada por Miguel José Haggerty en 1980 y vuelto a editar por él con ligeros cambios después. En los siglos XVI, constatamos, y XVII, solo un reducido círculo conocía los textos árabes originales. Eruditos escogidos por el Vaticano cotejaron todas las transcripciones árabes y hicieron transcripciones ellos mismos y produjeron una traducción al latín. El Comité Asesor del Vaticano percibió claramente el contenido islámico de los textos. Entre sus miembros figuraban eruditos muy conocidos como Athanasius Kircher, alemán, y Lodovico Marachi, experto en el Torah. Con esto se acabó la autoridad, la interpretación cristianizante, cuando el Papa condenó los contenidos del pergamino y los libros plumbios en 1682. En nuestra época, Miguel José Haggerty, el mismo que editó el texto castellano, y Philip Wass publicaron ediciones de algunos de los textos árabes, pero podían basarse únicamente en las transcripciones contemporáneas, no en los originales en árabe. Hasta la fecha no ha aparecido ninguna edición crítica, ni traducción crítica basándose en estas originales. Gracias a la vista buena del arzobispo de Granada, hemos sido los primeros investigadores que han podido consultar las láminas de plomo originales desde el Vaticano los devolvió
a España, a Granada, en el año 2000. ¿Qué son los conceptos principales y cómo se desarrollaron? Es una pregunta importante. Debo explicar primero que analizamos los libros en el orden en que se encontraron. Y creamos que también es la orden en que se han escrito los libros bíblicos. Lo que nos ha permitido percibir diferencias y semejanzas entre ellos a la luz de un proceso que se habrá desarrollado entre 1588 y 1599, empezando con el pergamino. Pero la narración que contienen empieza, de hecho, con los libros plumbios, y con ellos iniciaré mi relato. Comienzan los libros plumbios con la historia de cómo dos hermanos árabes se convirtieron después de conocer a Jesús. Se hicieron sus discípulos y luego secretarios de Jacobo y anoladores de los textos, que contenían elementos doctrinales, como he visto, teológicas, rituales, éticos y narrativos sobre Jesús, María y el mismo Jacobo. María juega un papel importantísima en los libros plumbios. Los relatos sobre ella culminan en su ascensión espiritual a los cielos y la revelación de un libro sagrado, la esencia del Evangelio, en el Monte de Olivos. Aquí hay el grabado precioso de Heiland en que se ve este momento, la revelación desde el cielo a María en el Monte Oliveto de un libro que se llama La esencia del Evangelio. En piedra preciosa, y se hace después una copia en plomo que Jacobo lleva al Monte Sacro en Granada. El libro de las cualidades sobresalientes de Jesús y María se basa en un testimonio ocular del apóstol Jacobo, quien difunde el mensaje durante 2 viajes misioneros. El primero a España, seguido del retorno a Jerusalén y Samaria, y luego otro a España, escrito en los últimos libros, los últimos 3 libros. A Jacobo, el principal promotor del mensaje religioso, le acompañaban Cecilio ibn Abdar, Tis'un ibn Atar y otros discípulos. La esencia del mensaje es un monoteísmo inclusivo, inspirado en Jesús, plasmado en el testimonio de la fe. No hay Dios sino Dios. Jesús es el Espíritu de Dios. Es un testimonio de la fe islámica, pero con mucho consonancia de un testimonio de la fe cristiana. La Virgen María, además de transmitir muchas historias sobre Jesús, aparece en los libros plumbios como una profetisa que realiza, como hemos visto, un viaje espiritual a los cielos donde recibe la esencia del Evangelio. El núcleo del mensaje del pergamino y los libros plumbios es que, aunque los verdaderos creyentes monoteístas, promulgadores de la fe, han de sufrir bajo la represión de porteístas y fieras, serán redimidos a la fiel de los tiempos y se aceptará su mensaje y la religión se hará una. Y esta unidad y unicidad de todas las revelaciones, de todos los libros, como dicen los libros plumbios, estas palabras se encuentran en muchos lugares de los plomos, todos los libros son la verdad. Y son, como argumentamos, demostramos, referencias a un concepto místico islámico llamada la al-Hakika al-Muhammadiyya, que quiere decir que en sus orígenes y en la extendida filosofía mística del Islam,
se trata de la unidad de la existencia, Wahdut al-Wujud, que se encuentra en los libros, que quiere decir que hay una unidad y unicidad de las religiones. Pero también, y esto se nota también en los libros plumbios, con una polémica religiosa. Son tendencias un poco contrarias, pero se encuentran los dos en los libros plumbios, como voy a decir. Este mensaje, los autores musulmanes pusieron en boca de Jesús, María y Pedro, además de la de Jacobo y sus discípulos, entre ellos estos dos hermanos árabes, Cecilio ibn Abidá y Tisún ibn Atar, o en los textos latinos, Tésico y Cecilius. Los hermanos acompañaron a Jacobo en sus dos misiones a España, donde en el segundo viaje el apóstol sufrió martirio. Habían llevado consigo libros que contenían el mensaje que luego ocultaron. Anticiparon su propio martirio, depositaron junto a los libros un pergamino que contenía una profecía cifrada sobre el final de los tiempos, supuestamente escrito por Juan Evangelista, el hermano menor de Jacobo. Los libros plumbios, escritos en árabe, contienen pasajes en una letra críptica cuyo resultado es posible de descifrar. Y concluimos que tenía, como voy a explicar, una función mágica. En el caso especialmente de la esencia del Evangelio, los libros prometen que estos secretos serán revelados al final de los tiempos por un árabe descendiente de los árabes que llevaron el mensaje original a España. Es decir, un morisco. Así, los libros plumbios señalan a los moriscos como los herederos de la verdadera religión en la península ibérica. En los plomos, los textos sugieren que esta primitiva comunidad, en los primeros siglos de la era cristiana, también albergaba creencias trinitarias y mencionan varias opiniones sobre la crucifixión. El texto principal, sin embargo, el libro de las cualidades sobresalientes de Jesús y María, sugiere que Jesús no fue crucificado, sino que lo fue otro en su lugar, en conformidad con creencias islámicas. Entonces, los libros son ambiguos en muchos sentidos. Las descripciones del final de los tiempos y los sufrimientos que los acompañarán establecen claramente que se habla de la época de los moriscos. Entonces, el final de los tiempos es según estos textos, casi al siglo XVI. Ellos son los portadores, los moriscos, del verdadero monoteísmo y defienden en línea directa a los cristianos árabes cuyas vidas se narran en los libros plumbios. En términos islámicos, de los plomos, se les denomina a los ghurabá, los extraños o extranjeros, y los plomos citan una tradición profética, una hadith, que dice que el Islam comenzó como extranjero y acabará extranjero también al final de los tiempos. Pero aquí el mensaje en los plomos se marca de forma un poco diferente y se evita el término Islam, usando religión, es decir, din, pero el significado es igual. De todas formas, se encuentran no solo estas citas de hadith de tradiciones islámicas, pero muchos en los libros plumbios del Corán y de la tradición profética. Naturalmente, sin decir que estas citaciones vienen del Corán, se cita al Corán, pero sin decir que es el Corán. Pero Marachi, en su calificación de los plomos, lo identifica casi todos, en muchas partes de su calificación dice, este es el Corán, este es el hadith, este es
esta tradición del Islam. Dentro de esta narración, el pergamino señala el comienzo del fin de los portadores de este mensaje. Una de las placas conmemorativas asociadas con los libros plumbios nombra la Torá turpiana como el lugar donde este grupo de fieles escondió un tesoro cuando anticipaban su fin. Pero en la realidad histórica, estamos seguros que fue el primer documento creado. Entonces, primero el pergamino y luego los libros plumbios. Más tarde, los autores cambiaron algunos aspectos de lo ya escrito en el pergamino, sobre todo al darse cuenta de que se habían equivocado. Por ejemplo, el pergamino en una ocasión llama a Jesús por su nombre islámico, a Isa ibn Maryam, mientras que los libros plumbios usan exclusivamente su nombre cristiano, Yahshua. Está claro que los autores aprendieron de sus errores. Pero, como he dicho, el pergamino y los libros plumbios tienen en común una terminología religiosa característica. Cito un ejemplo. Por ejemplo, ambos textos designan el monte del templo en Jerusalén con el término en árabe Ramat al-Ham, que quiere decir algo como el monte del descuido, expresión claramente con una polémica, una connotación antijudía. Una polémica con una connotación antijudía. En este contexto simboliza que Dios ha rechazado a los judíos y ha elegido a los árabes musulmanes. Volveremos a este aspecto más adelante. También hay que resaltar la cuestión de la lengua. Los autores emplearon, suponemos que a propósito, el dialecto árabe andalusí. Creerían que este dialecto, que ellos mismos hablaban, suponemos, habría sido la de los cristianos árabes en España, según se expresa en el pergamino. Y es una cosa importante. Quiere decir que como otros eruditos ya habían mantenido, como por ejemplo Leonard Patrick Harvey, el profesor de Oxford, que publicó extensamente sobre los libros plumbios, que esto indica que los libros figuran entre los últimos textos jamás escritos en árabe andalusí en la península. Es importante. El significado, siguiente tema, de la geografía de los libros plumbios. La dinámica entre el monte del templo en Jerusalén y el monte sacro en Granada juega un papel esencial en los libros plumbios. En Jerusalén vivió y murió Jesús. En esta ciudad se reveló a María la esencia del Evangelio. Ahí también la esencia, según los plomos, desapareció ante ella en el monte de Olivos. Jacobo llevó una copia escrita sobre plomo a España, donde la sepultó en el monte sacro, junto con los demás libros plumbios. Es la narración. Toda la colección debió servir, según la narración conservada en los libros mismos, como la documentación doctrinal y ritual en la que se fundaría esta comunidad. Esta comunidad, la Iglesia, se llama en los libros plumbios la Sagrada Mezquita, y Pedro se denomina en árabe Jalifa, es decir, el vicario, el Papa. Los responsables de la Iglesia se llaman gente con poder y decisión, y se resuelve aquí el árabe, otro ejemplo de una referencia y terminología islámica para los que se cogen el califa. En otras palabras, el marco conceptual de la institución se presenta aquí como un discurso a la vez cristiano y árabo-islámico, la cual le permite al lector morisco de los textos penetrar en las formas cristianas e encontrar en el corazón de ello
un mensaje islámico. Los autores quisieron demostrar su carácter seguro y fiable con el uso de los llamados caracteres islámicos, y lo colocando al inicio y al final de cada libro el sello de Salomón, elemento que explican en más detalle en el libro 11, libro de la historia del sello de Salomón. El monte sacro, con sus reliquias de los mártires, debía ser destino de peregrinación para los siglos de los siglos. Mantenemos que esto les permitía a los moriscos participar en esa peregrinación imaginándose su carácter musulmán. Según el Islam, en casos de persecución o peligro mortal, los musulmanes pueden mantener la fe en su interior mientras practican rituales cristianos en su vida. La profecía de los libros plumbios les promete que al final de los tiempos el original de la esencia del Evangelio aparecerá en Jerusalén y en Oriente se convocará un concilio presidido por un rey no árabe, ante el cual un modesto hombre árabe explicará este texto. Entonces también se supone, se revelará quién es el prometido sobre que los plomos hablan, el prometido. Aunque no se lo nombra, se le identifica de forma ambigua con términos islámicos al profeta Mohammed, mientras la esencia del Evangelio se identifica claramente con el Corán. Todo el mundo se convertirá a una sola religión, y esta religión sería una. La noción de un solo concilio y la conversión escatológica del mundo entero a una sola religión no es exclusiva de estos textos, sino concuerda con ideas que circulaban en el Imperio Otomano y en Europa a partir del siglo XV. Jacobo aparece en los libros como el portador proto-musulmán del verdadero monoteísmo, cuyos viajes diseminan la necesidad de romper con los ídolos. En Jerusalén discute con el grande rabino, encuentro que ocasiona directamente su última misión a España. La función y meta de los libros plumbios. El mensaje que traían los libros plumbios a los moriscos era de doble naturaleza. Pretendían convencerles de que en medio de depresión podían aceptar el cristianismo en público y participar en sus ritos, al tiempo que mantenían firmes y conservaban la esperanza de una victoria escatológica de la verdadera fe. Indican claramente que el símbolo de esa única religión, la esencia evangélica, se refiere al Corán. Aquí se puede ver la cadena, la secuencia de la revelación según los libros plumbios. Y se menciona todos estos libros revelados que se encuentran también en la tradición islámica en los libros plumbios. Empieza con los rollos de Ibrahim, la revelación a Ibrahim. El Torah revelado a Moisés, los Salmos a David, el Evangelio a Jesús y, por último, la esencia del Evangelio a María, como he dicho, es la esencia del Evangelio, se identifica con palabras muy claras al Corán. Por ejemplo, se denomina la esencia del Evangelio como un dhikr al-hakim en árabe, que es una connotación del Corán, como hemos también tratado en la presentación en 2019 aquí en Granada. Así pues, los libros proyectan el mensaje coránico hacia atrás y en el tiempo, hasta el origen mismo del cristianismo y hacia adelante, hasta el momento en que se revelarán sus secretos. Especialmente los pasajes en escritura mágica, aquí, en la esencia del Evangelio,
De ahí llamado libro mudo por los intérpretes contemporáneos de la España morisca. El mensaje del Islam se desarrolla con claridad creciente en los libros y los últimos de la serie hacen referencia a textos islámicos que circulan entre los moriscos. Al poner sus palabras en boca de cristianos primitivos, los autores concuerdan con la visión islámica del primer cristianismo que circulaba también entre mudéjares y moriscos. Se creía que los seguidores de Jesús empezaron como proto-musulmanes, pero luego se desviaron de su mensaje y se dividieron en sectas. Era una creencia común en el pensamiento islámico. En algunos textos andalusíes anteriores, islámicos anteriores, también encontramos un pequeño grupo de cristianos que siguieron a Jesús y, a diferencia de otros, se mantuvieron fieles a su mensaje monoteísta en términos islámicos. Autoría. Mi penúltimo tema. Podemos decir, creo, a base de nuestro trabajo, que el primer protagonista de la autoría era Miguel de Luna, médico morisco granadino y traductor del pergamino y los libros, que estuvo implicado en la trama desde su inicio. Había estudiado medicina en la Universidad de Granada. Hemos demostrado en nuestros estudios que fue el único intérprete de las falsificaciones que defendió en público como verdaderas. Cito su famosa verdadera historia del rey Don Rodrigo Portorio y publicado en 1592 como fuente auténtica para la historia del Andaluz. En realidad era puro invento suyo. Tenía un claro interés en que los libros plumbios se aceptaran como genuinos. Su ambición era hacer carrera como intérprete de árabe y conseguir hidalguía, lo que le protegía a él y a su familia contra la exclusión que se veía venir. Y efectivamente no fue excluido. Para poder ser incluidos en la sociedad cristiana como árabe hablantes, los moriscos querían demostrar su genealogía auténtica como descendientes de cristianos árabes, en una España obsesionada por la pureza de sangre. Los autores del pergamino y los libros plumbios defendían un mensaje místico inclusivo. Todos los libros son la verdad, en que la lengua árabe jugaba un papel central para la salvación. En fuentes de la Inquisición, Miguel de Luna figura como alguien que conocía el contenido islámico de los plumbios, como ha demostrado García Arenal, pero en su discurso público hablaba un discurso auténticamente paleocristiano. Exploramos en nuestro libro también el papel de otro médico, Alonso, probablemente hijo de Miguel de Luna, y también podría estar implicado en la trama, y fue procesado por la Inquisición y Granada en Murcia en 1619. Nuestros datos sobre Luna confirman esta hipótesis. Estamos en desacuerdo con anteriores investigaciones, sin embargo, en cuanto a Alonso del Castillo, el otro intérprete granadino de árabe que trabajó con Luna para traducir el pergamino y los libros plumbios. Hemos demostrado que no toma parte en la falsificación. Señalamos a otro morisco que pudo estar implicado, el que se encargó de llevar transcripciones árabes de los libros plumbios a Túnez. Se llamaba en árabe Yusuf Calvo al-Andalusi, en español Juan Calvo Navarro. Fue uno de los supuestos descubridores de los libros en las cuevas de Sacromonte y también
escribano, como he dicho, que redactó el testamento de Alonso del Castillo. No cabe duda alguna de la naturaleza fraudulenta de los libros públicos. Se detectan en ellos huellas de la prisa y pequeñas contribuciones que sugirieron que se fabrican bajo la presión del tiempo. Bajo el mismo tiempo, creemos que puede hablar más detrás de este episodio de una simple fabricación instrumental. Hablaré aquí de dos aspectos. Primero, tenemos la enorme extensión de los textos y muchas facetas teológicas, rituales, éticas y escatológicas. Creemos que esta amplitud, y los libros son fascinantes en muchos aspectos, sobrepasa la intención de legitimar intereses ideológicos. Sus autores habrían podido conseguir su meta, creemos, con un número de textos mucho más reducido, y podrían haber omitido las extensas descripciones éticas que encontramos, por ejemplo, en el libro de Dichos Sabios sobre la religión. Es más, la creatividad, imaginación e incluso invención literaria necesarias para concebir estos textos, elaborar sus elementos doctrinales y rituales y luego componerlos, sugirieron que se usaron dentro de un grupo reducido ya iniciado en su mensaje. En segundo lugar, sabemos que hubo un grupo de cientos de moriscos granadinos que se evadieron la exclusión. Fueron descubiertos por la Inquisición a principios del siglo XVIII, entonces mucho después, y fueron procesados por sus creencias islámicas, creencias que están relacionadas con los plomos. Cuando se compara a estas creencias, son creencias influidas por los plomos. Muchos de ellos fueron a esta hora. Como he dicho, según fuentes inquisitoriales, las creencias fundamentales que abrazaban coincidían con las creencias fundamentales de los libros públicos. Es decir, que el mensaje de los libros había sido abrazado por un pequeño grupo de moriscos que no fueron expulsados en 1611 de España. Los libros eran documentos moriscos profundamente influidos en su mensaje por la tradición intelectual mudéjar y morisca, lo cual se puede reconstruir a base de los manuscritos árabes y aljamianos conservados. No entro en detalles aquí, pero algunos de estos documentos iluminan la base religiosa de esa tradición. Tenemos los manuscritos en árabe descubiertos en el siglo XVII, por ejemplo, en Pastrana, un pueblo densamente poblado por los moriscos granadinos tras la rebelión de las Alpujarras, analizados en años recientes por Mercedes García Arenal y Fernando Rodríguez de Llano. Manuscritos árabes que pertenecieron a moriscos que ahora están en la Biblioteca del Vaticano. Los manuscritos mudéjares de Ocaña y otros lugares, y los textos proféticos encontrados en Cútar, estudiado por nuestros colegas Carmen Marcelo y Ana Labarta. Otras fuentes importantes pueden ser los textos cristianos, incluso misioneros, usados en Granada para evangelizar entre los moriscos granadinos, a los que estos manuscritos parecen responder, y a veces de manera polémica. ¿Cuál fue el objeto de esta extensa y ingeniosa invención histórica y religiosa? En su aspecto más práctico, legitimó la existencia de un grupo que estaba amenazado por la marginación y la expulsión, los moriscos en general, pero más particularmente el grupo de moriscos granadinos que en su apariencia externa estaban asimilados por completo y que aún vivían en Granada después de las expulsiones forzosas de a Castilla tras la revuelta de las Alpujarras.
También legitimó la devoción externa cristiana dentro de ese grupo. Al final de esta presentación, quiero expresar nuestro agradecimiento a todos los que nos han ayudado y han hecho posibles este trabajo. No puedo nombrarlos a todos, pero sin algunos de ellos no habría podido escribir este libro. En primer lugar, he de mencionar la erudición y el apoyo, hace muchos años, del profesor Leonard Patrick Hardy y del doctor Fernando Rodríguez Mediano y de Mercedes García Alvarado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. También agradecemos a la señora Nalda Lafroig de la Universidad de Amsterdam, que nos ayuda con las fotos, y a la profesora Consuelo López Marías por su corrección de nuestros textos. El proyecto científico del European Research Council, ERC, llamado The European Koran, el Corán Europeo, dirigido por Mercedes García Arenal, en que soy investigador, nos ha proporcionado que nuestra edición, nuestro libro, está de acceso abierto, es decir, que todo el mundo se puede consultar el libro. La infatigable ayuda y amistad de los archiveros del Sacromonte, Vicente Redondo Toro y Juan Sánchez Ocaña, ha sido decisiva, junto con la generosa colaboración de nuestros colegas Antonio López Carmona y María Luisa García Alberto. Ha sido crucial el compromiso de todos ellos con las colecciones del Sacromonte, no solo los libros plumios, sino con todos los demás tesoros del archivo y la biblioteca. Verdaderamente fundamental, sin embargo, ha sido el permiso del arzobispo don Francisco Javier Martínez Fernández. Agradecemos de todo corazón su confianza en nosotros. Y al final de esta presentación y el momento de publicarse nuestra edición, quiero recordarles de nuevo que esta es solo la primera edición de una serie de textos muy complicados y difíciles, pero sobre todo muy interesantes. Teniendo esto en cuenta, espero que la contribución de hoy presentamos pueda servir de paso inicial en el estudio de los libros plumios. Muchas gracias.